Buenos días, bienvenidos a la segunda clase del módulo Sistema Penal Acusatorio, denominada Derecho Procesal Penal. En principio, vamos a conceptualizar el derecho procesal penal como una rama de la ciencia del derecho cuyo objeto es el estudio del conjunto de normas y principios que regulan el proceso penal. Sabemos bien que el proceso penal es un hecho eminentemente social en torno al cual se mueven diferentes tipos de relaciones, no solo sociales, sino políticas y económicas, por lo que su contenido esencial se encuentra directamente relacionado con la realidad social. Por esta razón, el derecho procesal penal ha sido utilizado para descubrir la esencia de los sistemas históricos de juzgamiento penal, a saber, el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo, y para determinar el alcance de las instituciones y principios procesales bajo uno y otro y con relación a los diferentes regímenes políticos imperantes en cada estado o país. Entre las fuentes del derecho procesal penal tenemos que se dividen en fuentes materiales y formales. Por conocimiento previo, sabemos que la fuente es el origen de las reglas de derecho y que se extiende a considerar como fuente de derecho todo evento en la vida social del que emanan no solo normas válidas de derecho, sino también principios, definiciones e imperativos que tienen incidencia en la interpretación y la aplicación del derecho. Las fuentes materiales del derecho vienen a ser los eventos de la vida social, llámese revoluciones, avances tecnológicos o económicos, migraciones, sucesos de la naturaleza, etcétera, incluidos los de carácter ideológico o relacionados con la conciencia, como los ideales de justicia, la cultura, la política, la religión, la opinión pública, que influyen en la creación, interpretación y aplicación del derecho. Denominamos fuentes formales del derecho la forma externa que reviste la norma según el proceso que le haya dado origen. En este caso nos referimos a la Constitución, a la ley, a las normas reglamentarias o sublegales, a la costumbre, a la jurisprudencia, a la doctrina, los principios generales del derecho, los tratados o convenios internacionales, entre otros. En cada una de estas llamadas fuentes formales, las normas jurídicas vienen a ser producto de diferentes procesos de creación y tienen diversos grados de fuerza vinculante dentro de la estructura jurídica del ordenamiento jurídico. Entre las fuentes formales encontramos, pues, como ya dije, la Constitución, que como todos sabemos es la más importante de todas por su jerarquía y porque consagra las garantías y derechos fundamentales en materia de libertades ciudadanas, los cuales deben ser observados, preservados y en ocasiones derogados de manera singular respecto de ciudadanos concretos o de manera general cuando se trata de estados de excepción o suspensión de garantías. La Constitución recoge un conjunto de preceptos que establecen el deber jurídico supremo en materias como la detención, el registro domiciliario, la privacidad, el secreto de las comunicaciones, confiscaciones, pena de muerte, derecho a la defensa, así como respeto a las formalidades que deben cumplirse por parte de los órganos competentes al adoptar cualquiera de esas medidas o la prohibición absoluta de que adopten alguna de ellas. Por tal razón, los aludidos preceptos constituyen fuente formal de derecho procesal penal de rango constitucional. En cuanto a la ley formal y particularmente las leyes de procedimiento penal y las de organización del Poder Judicial, vienen a constituir la fuente formal más abundante del derecho procesal penal, por cuanto la mayor parte de las normas que rigen el proceso penal están contenidas en ellas. En la gran mayoría de ordenamientos jurídicos del mundo civilizado, sabemos muy bien que el procedimiento penal es de reserva legal, que implica que los cauces procesales deben ser establecidos por leyes y que se derogue y que se trate de leyes especiales conocidas como leyes procesales, leyes de procedimiento, códigos orgánicos, códigos procesales. Por lo general, estas leyes están
enmarcadas dentro de lo que denominamos códigos, pues recogen la casi totalidad de las instituciones procesales penales. En cuanto a los tratados internacionales, la ley, particularmente las leyes de procedimiento penal y de organización del Poder Judicial, vienen a constituir la fuente formal más abundante del derecho procesal. Sin embargo, también conseguimos, junto con estas, los tratados internacionales, que son normas que al haber sido ratificadas, suscritas y ratificadas por el Poder Ejecutivo a través del procedimiento propio para su ratificación, asume como leyes dichos tratados, especialmente en materia de derechos humanos, y garantías procesales. En cuanto a las normas reglamentarias o sublegales, se constituyen como fuente indirecta del derecho procesal penal en materia de distribución o repartimiento de causas, pues es común que la distribución de asuntos entre los diversos jueces, tribunales, salas o secciones de salas que tienen idéntica competencia dentro de una unidad político-territorial judicial, llámese circunscripción o circuito judicial, sea tratada por vía reglamentaria. En este sentido, está regulado en Venezuela, pues la distribución de asuntos entre los diversos jueces de control, juicio o ejecución dentro de un circuito judicial penal será establecida no solo conforme a lo dispuesto en el COP, sino también en la ley y los reglamentos internos de carácter general que deberán dictarse en primera sesión de cada año judicial y no podrán ser modificados hasta su finalización. Y lo no previsto en el Código será regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por la Ley de Carrera Judicial. En cuanto a la jurisprudencia, entendida como el conjunto de pronunciamientos emanados de los órganos jurisdiccionales que pueden ser tomados como referencia para la ulterior solución de otros casos, tenemos que esta nunca se limita a la mera aplicación o integración del derecho para un caso concreto, sino que por fuerza de la interpretación y del pronunciamiento general inevitable, el resultado de la actividad tribunalicia siempre trasciende al caso concreto donde se produce. Es decir, al evaluar el papel de la jurisprudencia como fuente formal de derecho, no vale tener en cuenta la solución para el caso concreto que representa la decisión en cuestión, sino el valor que dicha solución tiene para otros casos posteriores. La jurisprudencia es fuente directa del derecho procesal penal, en aquellos casos donde las decisiones, sobre todo del más alto tribunal, hayan sentado pautas sobre algún aspecto fundamental del proceso. En el caso venezolano, si bien no son de obligatoria observancia por los tribunales inferiores los fallos que pudieran contravenir lo decidido por el Tribunal Supremo de Justicia, estos tienen una altísima probabilidad de ser revocados en aras del precedente superior. Aquí reside la verdadera obligatoriedad de la jurisprudencia como fuente de derecho procesal penal. Además, según el artículo 335 constitucional, las decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia son obligatorias y vinculantes para todos los tribunales de la República, incluyendo las demás salas del propio máximo tribunal, cuando se trate de la interpretación del sentido y alcance de las normas constitucionales en materias atinentes al proceso penal, por lo cual la jurisprudencia de dicha sala es una verdadera fuente formal de derecho procesal. En cuanto a los principios generales del derecho, entendidos según Bello Lozano como verdades jurídicas universales o normas sentadas por la razón e inspiradas en el sentido de equidad, tenemos que expresan lo más esencial y primario del ordenamiento jurídico conforme a la naturaleza de las cosas y las ideas prevalecientes en un momento político, económico y social dado. Nadie puede negar que los principios generales del derecho no son inmutables, sino que muchos de ellos varían con el contenido de las sociedades humanas. En Venezuela no hay dudas que los principios generales del derecho son fuente indirecta
del derecho procesal penal, pues tales principios habitualmente informan las reglas de solución de conflictos que acarrea el proceso penal, bien por vía de su acogida por el legislador o bien de la mano de la jurisprudencia, que los incorpora a las decisiones que vienen a resolver lagunas y carencias de leyes procesales. La doctrina es también fuente indirecta del derecho procesal penal y sus construcciones teóricas y razonamientos elaborados por los estudiosos del proceso penal pueden ser tomados como fundamento de la solución de conflictos procesales, bien por los jueces o por el propio legislador. En Venezuela, cualquier sentencia emanada de tribunales venezolanos evidencia que muchos puntos oscuros o controversiales del procedimiento son resueltos sobre la base de citas doctrinales de autores reconocidos, nacionales o extranjeros. La costumbre, en casos como en Venezuela, en el cual durante mucho tiempo imperó el sistema inquisitivo, habida cuenta del carácter conservador y proyectado hacia el pasado de la costumbre, es muy difícil considerar que la costumbre pueda jugar el papel de fuente indirecta del derecho procesal penal. Todo esto a juzgar por el carácter dinámico del derecho procesal penal moderno, siempre en progreso y orientado hacia el futuro, hacia la consolidación de sus valores humanos como instrumento de realización de los fines más altruistas del derecho penal. Por supuesto, solo si existiese alguna suerte de costumbre secundum lege que pudiera llenar un vacío legislativo, sería entonces aceptable como fuente indirecta del derecho procesal penal, fundamentalmente por vía jurisprudencial. En cuanto a los principios fundamentales del proceso penal, tenemos que, en primer lugar, que se conceptualizan como postulados que sintetizan los aspectos fundamentales de la forma del enjuiciamiento criminal como producto de la observación de las diversas maneras de ser del proceso penal a través de la historia, en el entendido de que las formas históricas del proceso están siempre condicionadas por los factores económicos, políticos, sociales, religiosos y culturales. Los principios procesales se refieren a la forma del proceso y a sus momentos trascendentes, y tiene forma de enunciados o postulados que se agrupan por pares de opuestos, según provengan del sistema acusatorio o del sistema inquisitivo. Entre las clasificaciones de los principios del proceso penal tenemos que existen principios procesales generales y principios específicos del procedimiento penal. Los principios procesales generales son aquellos que se derivan de la esencia común a todas las formas de procesos jurisdiccionales, civiles, penales, administrativos o laborales, y que fueron desarrollados inicialmente por los cultores de la ciencia del derecho procesal civil, de manera que son todos los atinentes al aspecto externo del proceso, a la forma en que se produce el discurso de los actos procesales y tienen que ver con la manera como se inicia el proceso, la forma de los actos procesales, la forma en que están dispuestos unos respecto de los otros, el acceso de las partes y del público en general a las actuaciones, entre otros. En cuanto a los principios específicos del procedimiento penal, tenemos que son aquellos que se derivan de la naturaleza específica del proceso penal, atendiendo básicamente a su particularísimo objeto y a su sustancia. Son atinentes a la relación entre el modo de proceder y el objeto del proceso penal. Son, por tanto, principios de fondo, cuya observancia o no influye decisivamente en la determinación de la existencia del hecho punible y en la fijación de las responsabilidades que pudieran derivarse de aquel. Entre estos tenemos el principio dispositivo y el principio inquisitivo. El dispositivo es de carácter liberal y presupone el primado de los intereses individuales frente al Estado. Atribuye a las partes el inicio del proceso de tal manera que no puede el juez o tribunal dar inicio de suyo propio o de oficio o a motu propio las actuaciones procesales. Mientras que el principio inquisitivo determina el inicio del proceso por el juez o tribunal y es un principio muy ligado a las concepciones estatistas y a consideraciones de orden público. El COP en Venezuela, como todo ordenamiento procesal que se inspira en el sistema acusatorio, presenta la dualidad entre órganos estatales acusadores, Ministerio Público, y órganos estatales decisores, tribunales penales, que aseguran el interés público o colectivo que debe privar en el proceso penal conforme al principio de oficialidad,
y que limita la disponibilidad de los particulares en el proceso penal. Por esta razón, el inicio del proceso en los delitos de acción pública pertenece al Estado a través del Ministerio Público, aun cuando no sea el juez quien deba iniciar directamente la averiguación penal, lo cual en la práctica es una posición ecléctica entre lo dispositivo y lo inquisitivo. El COP reserva en sus artículos 265 y 282 el inicio del proceso al Ministerio Público. En cuanto a los principios que rigen el impulso procesal, tenemos la instancia de parte y el impulso de oficio. La instancia de parte es propio de los procedimientos de interés privado, civiles y mercantiles, e implica que a cada parte le corresponde evacuar la carga procesal que le corresponda sin necesidad de requerimiento del tribunal y solicitar al tribunal que se realicen los actos subsiguientes que sean procedentes. En tanto que el principio de impulso de oficio que implica que es al órgano jurisdiccional a quien corresponde impulsar el proceso, por lo cual no se concibe bajo este principio la inactividad del juez. Este principio es propio del proceso penal, por cuanto éste está regido por el interés público y el Estado y la sociedad les interesa esclarecer las responsabilidades derivadas de los hechos punibles. El COP hace suya esta sistemática, pues el impulso del proceso en la fase preparatoria corresponde al fiscal del Ministerio Público. Entre los principios que rigen la forma de los actos procesales tenemos el principio de oralidad y el principio de escritura. Según el principio de oralidad, los procesos penales basados en el sistema acusatorio, sobre todo los llamados modelos de oralidad plena, están dominados por el principio de oralidad, que implica que todas las diligencias principales del proceso se realicen y se valoren de manera oral, con independencia de que pueda escriturarse o no a los efectos de los recursos pertinentes. En el juicio oral, es el que está asignado por el predominio total de la oralidad de forma principal y prevaleciente. El sistema acusatorio se caracteriza por el primado de la oralidad total o documentada, puesto que es la inmensa mayoría de los actos procesales que se desarrollan tanto desde la audiencia preliminar que pone fin a la instrucción como en el juicio plenario propiamente dicho, se realizan de viva voz y su apreciación se produce en la fuente oral, con independencia de que tales actos sean documentados bien mediante acta sucinta o estenográfica o bien por medio de grabaciones magnetofónicas o de video. Mientras que el principio de escritura implica que los actos procesales que no se verifican ante la presencia del juzgador son recogidos en folios escritos para ser valorados posteriormente por éste, produciéndose por tanto una mediación entre el momento de producción del acto procesal y las personas intervinientes, por una parte el juez y por la otra las partes. Entre el juez y las partes, los testigos y los peritos mediará siempre con base en el principio de escritura, un ejército de escribientes, alguaciles, secretarios y policías, lo cual desfigura la continencia fáctica de la causa y dificulta el juzgamiento. El COP se caracteriza por el primado casi absoluto de la oralidad sobre la escritura, pues además de los artículos 14, 317 y 321, consagran el carácter absolutamente oral del debate judicial principal que constituye la fase plenaria del proceso o juicio oral. La oralidad está presente en todas las restantes fases del proceso. En cuanto a los principios relativos a la actividad de las partes, tenemos el principio de contradicción e igualdad de partes y el principio de unilateralidad del proceso. El principio de contradicción supone que los actos procesales se realizan con intervención de todas las partes acreditadas en el proceso, las cuales pueden hacer alegaciones, oposiciones o pedimentos en relación con las diligencias de que se trate o sobre alegatos o pedimentos de la contraparte. El de igualdad de partes implica que no puede concebirse su participación en los actos procesales, sino sobre la base de una absoluta igualdad de oportunidades, ya que de lo contrario sería lesivo al derecho a la defensa como su desideratum supremo de legalidad del proceso.
En el sistema acusatorio rige con toda su intensidad y como condicio sine qua non el carácter contradictorio de la actuación de las partes. El principio de unilateralidad en el proceso implica la existencia de una sola parte reclamante, como sucede en los procesos de jurisdicción voluntaria o la supremacía absoluta del juez, con olvido de los derechos de las partes, como ocurre en el juicio penal inquisitivo, carentes absolutamente de contradicción. En el COP se hace recepción del principio de dualidad de partes con base en la consideración de que para que pueda constituirse un verdadero proceso es necesario la existencia de dos partes en posiciones contrapuestas. Los principios, en cuanto al principio de oficialidad, también llamado de legalidad o de indisponibilidad, es el monopolio del Estado en cuanto a lo que tiene que ver con conocer y resolver de forma obligatoria, ineludible y excluyente toda controversia derivada de la presunta comisión de un hecho punible. El principio de oportunidad, también denominado de discrecionalidad, consiste en la posibilidad que la ley brinda a los órganos encargados de perseguir el delito, fundamentalmente al Ministerio Público y a los tribunales, de abstenerse de perseguir a ciertos imputados en un proceso penal determinado. Presenta dos versiones, por razones humanitarias y por razones de Estado. Este es el caso de cuando se llega a acuerdos entre el Ministerio Público y un imputado que tenga información acerca de, entre comillas, los grandes capos de las que configuran las organizaciones delictuales, que sobre todo en caso de tráfico de drogas, que dan información acerca de dónde se encuentran ubicados, dónde tienen los laboratorios, etcétera. El Ministerio Público puede, siempre y cuando el juez de control lo apruebe, desistir de la acción penal con respecto a esa persona. En cuanto al principio de presunción de inocencia, tenemos que es una regla imperativa del ordenamiento procesal que prohíbe a los órganos del Estado y a los particulares dar al imputado un tratamiento como si estuviera condenado por sentencia firme. Por tanto, nadie puede hacerle derivar las consecuencias de una condena antes de que ésta haya recaído en el proceso y ganado firmeza. El principio de indubio pro reo consiste en un mandato legal que obliga a los juzgadores a decidir a favor del imputado o acusado cuando no exista certeza suficiente de culpabilidad. El principio del debido proceso consiste en que el proceso esté diseñado de manera tal que permita el respeto irrestricto del derecho a la defensa, tanto del imputado como de la víctima, así como que asegure el primado de la presunción de inocencia y la búsqueda de la verdad material. El principio de única persecución, que es una regla prohibitiva que impide la apertura de un nuevo procedimiento penal contra una persona que tiene pendiente un proceso penal por los mismos hechos a los que se refiere este nuevo procedimiento, bien sea en el mismo tribunal o ante otro distinto. Y el principio de cosa juzgada penal, que se define en el Código conforme al artículo 21, como en los siguientes términos: concluido el juicio por sentencia firme, no podrá ser reabierto, excepto en el caso de revisión conforme a lo previsto en este código. Como sabemos, los procesos terminados por sentencia firme o sobreseimiento firme causan el efecto de cosa juzgada. La cosa juzgada penal, a diferencia de la civil, se atiene solo a dos identidades: la identidad del imputado y la identidad de los hechos objeto del proceso. El principio de unidad del proceso implica que todas las personas a quienes se impute la participación en un mismo hecho deben ser juzgadas por un mismo tribunal, aun cuando estuvieran sometidos a fueros diferentes, como en el caso de los coacusados de los altos funcionarios a que se refieren los artículos 330 y 381 del COP.
En cuanto a la jurisdicción y competencia en materia penal, tenemos que la jurisdicción penal en sentido orgánico se define como el conjunto de tribunales que tienen atribuido el conocimiento y decisión de los conflictos derivados de la comisión presunta o real de hechos punibles, y en sentido material es la facultad atribuida a determinados tribunales de aplicar el derecho penal sustantivo a dichos conflictos particulares, siempre con arreglo a las normas y principios de la legislación procesal vigente. Es decir, la jurisdicción penal es la facultad de ciertos tribunales de aplicar o desaplicar el derecho penal, pues tanto el aspecto orgánico de la jurisdicción como su aspecto material no son más que caras de una misma moneda. Es necesario destacar que todos los tribunales de lo penal tienen jurisdicción penal, ya que tienen la facultad de aplicar o desaplicar el derecho penal, aun cuando sea a diferentes tipos de asuntos o en diferentes etapas del proceso penal. Cuando nos referimos a todos los tribunales que administran justicia en materia penal en un estado dado, nos referimos simplemente a la jurisdicción penal. Al referirnos al conjunto de tribunales que imparten justicia penal para la generalidad de los ciudadanos, estamos refiriéndonos a la jurisdicción penal ordinaria. Pero cuando nos referimos a un tipo de jurisdicción penal que tiene atribuido un conjunto especial de asuntos, bien sea atendiendo a una materia específica o a la cualidad especial de las personas juzgadas, de tal forma que formaría una subjurisdicción, decimos que estamos en presencia de una jurisdicción especial. En cuanto a la competencia penal, tenemos que es la cualidad que tiene un órgano jurisdiccional cualquiera para aplicar el derecho a determinados asuntos, dentro de un cierto ámbito territorial o en razón de determinadas funciones. Esta definición se refiere a la competencia objetiva, o sea, a la que está referida al órgano jurisdiccional como tal, es decir, como ente jurídico, y no a las personas naturales concretas que lo forman. La competencia objetiva se denomina así porque está determinada por el objeto del proceso. Todos los indicadores de competencia objetiva provienen del análisis del objeto del proceso, esto es, el hecho juzgado, sus partícipes y los distintos momentos de juzgamiento. En cambio, la institución procesal que se ocupa del análisis de la idoneidad para juzgar de las personas que forman parte de los órganos jurisdiccionales se denomina competencia subjetiva. Ya casi para finalizar, vamos a tocar la prueba en el proceso penal acusatorio, que está constituida por aquella actividad que han de desarrollar las partes acusadoras en colaboración con el tribunal a objeto de desvirtuar el estado de no culpabilidad respecto del delito que se le atribuye o derecho a la presunción de inocencia a un imputado, el cual es el punto de partida de toda consideración probatoria en un proceso penal que se inicia con una verdad provisional o interina de que el imputado es inocente. Se entiende por prueba todo lo que en el proceso puede conducir a la determinación de los elementos necesarios al juicio con el cual aquel termina. Bajo el nombre de prueba, según Romanossi, se entiende a todos los medios productores de conocimiento cierto o probable de alguna cosa. Los caracteres básicos de la prueba en el proceso penal acusatorio son: en primer lugar, la carga material de la prueba corresponde a la parte acusadora, solo tienen el carácter de prueba las practicadas en el juicio oral bajo los principios de inmediación, contradicción, publicidad e igualdad. Las pruebas deben de haber sido obtenidas por medios lícitos, requieren de cierta entidad, no bastando las conjeturas o las meras sospechas, existe libertad en los medios de pruebas y existe la libre valoración de la prueba. Los principios fundamentales del régimen probatorio en el proceso penal acusatorio y que serán analizados en el módulo de derecho probatorio penal son igualdad y oportunidad de la prueba, oralidad en la evacuación de la prueba, inmediación en la apreciación de la prueba, concentración de la prueba, contradicción, apreciación, legalidad y libertad de prueba, comunidad de la prueba, imparcialidad del juez en el control y valoración de la prueba. Otros aspectos en relación
con la prueba en el proceso penal acusatorio son la dicotomía de la prueba y la libre valoración de la prueba en el proceso penal acusatorio. En cuanto a la dicotomía de la prueba, tenemos que esta presenta dos aspectos. En la fase de investigación y fase preliminar del proceso, la prueba presenta características, si se quiere, escritas, por cuanto los testimonios, las experticias, todas son volcadas de manera escritural en folios, mientras que cuando se pasa a la fase de juicio, estas se transforman por cuanto deben ser expuestas de forma oral ante el juez. De allí que los testimonios que se encuentran escritos, que fueron tomados por los funcionarios durante la investigación de manera escrita, son producidos oralmente con la presencia de los expertos o testigos en la sala de juicio. Igual sucede con las pruebas documentales que son leídas durante la audiencia. Esto demuestra la dicotomía de la prueba, y en cuanto a la libre valoración de la prueba en el proceso penal acusatorio, consiste en que el juez, al momento de valorar la prueba, no tiene ninguna tasa legal por la cual deba regirse, sino que se atiene a los principios generales del derecho, a su conocimiento, a las reglas de la sana crítica, al momento de analizar y valorar la prueba a los fines de llegar a una sentencia. Hasta aquí la segunda unidad del módulo. Se les hará llegar una guía preparada al efecto y cualquier duda a través del foro. Que pasen feliz día.